al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a seguir hablando del momento político que vive el país, de esta crisis política, social, económica, de seguridad y la falta de respuesta de quienes nos gobiernan en sus diferentes instancias. He convocado cordialmente a la presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores, la señora Marcela Arellano, para que nos cuente ¿cuál es la lectura que tienen los trabajadores, los sindicatos de este país respecto a lo que ahora mismo está pasando en el Ecuador, con el asunto del juicio político, con la falta de institucionalidad en el Ecuador y un sinnúmero de medidas desacertadas que nos están llevando al abismo a los ecuatorianos? Marcela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Fernando, a usted y a su audiencia. Muchas gracias por recibirme en su medio. Efectivamente, estamos atravesando un momento de profunda crisis múltiple, ¿no? La hemos calificado como crisis humanitaria, que se profundiza después de la pandemia, una crisis que se experimenta en el nivel económico. La falta de empleo, la falta de reactivación del aparato productivo deriva precisamente en la escasa posibilidad de conseguir empleo en el Ecuador. En el Ecuador no hay empleo, por eso estamos experimentando la segunda ola de migración. Mucha gente, sobre todo jóvenes, sobre todo la mano de obra calificada, está migrando a otras partes en búsqueda de empleo. Esto ha incidido en el incremento de la pobreza, ha incidido también en el incremento de hogares abandonados, de hijos que están a la deriva. Antes que me pase la idea, pero el presidente dijo el domingo que él ha creado más de 500.000 puestos de empleo para los ecuatorianos y que ha rebajado en un 8% la pobreza en el Ecuador, que ha atendido todo, es decir, él nos dibujó con su boca en un medio de comunicación tradicional que este país es otro, no es el nuestro. Yo no sé dónde vive el presidente Lasso. Si nosotros vamos a los hospitales, primero que no hay medicinas. Las 500.000 plazas de empleo que ha creado son 500.000 plazas de empleo precario. Le recuerdo al país que durante la pandemia, a través de la ley, bajo la ley de apoyo humanitario, que tenía este tipo de contratos emergentes, pero que además permitía que se despidan a los trabajadores, se perdieron más de 1.500.000 plazas de empleo. Entonces no se ha recuperado ni la tercera parte. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Quienes más experimentan esta situación de violencia estructural, de empobrecimiento, son las mujeres. Las mujeres, apenas el 26.5% tiene acceso al empleo adecuado. El resto está en el trabajo no remunerado, en el trabajo precario, en la informalidad, en el subempleo. Esas son las condiciones. Fíjese que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos logran acceder a pleno empleo, y el pleno empleo que se plantea con acceso a salarios, a estabilidad, a seguridad social, en este momento, bajo la ley de apoyo humanitario, por ejemplo, apenas llega a ser contratado por media jornada. Eso implica que solamente recibe medio salario, la mitad del salario, llegan a recibir hasta $300 mensuales. Es un salario que no le permite la sobrevivencia a la gente, ¿no? Claro, porque tomamos en cuenta, si se dice el trabajo formal o adecuado, tomamos en cuenta en el mejor de los casos $450, que es el básico unificado, pero esto no cubre la canasta familiar, por ejemplo. Frente a eso, frente a esta realidad que está pasando en el Ecuador, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción y cuál es la propuesta de los sindicatos, de los trabajadores del Frente Unitario? Nosotros hemos planteado primero la reactivación del aparato productivo. Es indispensable la reactivación del aparato productivo. La mayor parte de empleos se concentran en las MIPYMES, en el pequeño y mediano empresariado, ¿no? Allí está concentrado. Antes de la pandemia se planteaba que el 68% de la población empleada se encontraba en este sector. Entonces es necesario consolidar este sector. Por otro lado, hay necesidad de reactivar sectores como el de la construcción
construcción, sectores como el del turismo, y eso implica mejorar las condiciones salariales de la gente, mejorar la posibilidad de tener un empleo que le permita endeudarse, que le permita acceder a otras condiciones, ¿no es cierto? La gente que está ganando menos del salario básico unificado porque está contratada a través de los contratos emergentes, por ejemplo, con $300, con $250 que recibe al mes, es imposible que piense en endeudarse en nuevos electrodomésticos, en endeudarse en paseos, es imposible, ¿no? Si no le alcanza a cubrir siquiera las necesidades básicas. Entonces, si es que no pensamos en mejorar la capacidad adquisitiva de la gente que en este momento tiene empleo, ¿sí? Y a través de eso mejorar también el acceso a consumo, por lo tanto el acceso al mercado, ¿sí? No vamos a tener posibilidades de reactivación. Entonces, como primer término, es indispensable que para reactivar el aparato productivo se mejore las condiciones económicas de la población que en este momento está empleada, ¿no? Pero el actual gobierno creo que no esté dispuesto y tampoco tenga capacidad para hacer aquello. Es por eso que el señor Lasso va a ser enjuiciado, entre otras razones, y su gobierno está en entredicho. ¿Cuál es la posición de usted? ¿El señor Lasso tiene que irse, debe ser censurado y destituido? ¿Cuál es la percepción de los trabajadores? Yo solamente recuerdo, ¿no?, que en este momento de profunda crisis económica y de empobrecimiento de la gente, lo que ha ocurrido es que los bancos presentan una de los mayores beneficios. Han tenido ganancias, el mayor ganancia de la historia en el Ecuador. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está empobreciéndose? No hay reactivación del aparato productivo y los bancos están ganando importantes cifras, ¿no es cierto? Coincidencia, el presidente es banquero. Exactamente. Entonces, este presidente, señor Fernando, no representa a la población en general. No entiende lo que implica vivir en el Ecuador, no entiende al Ecuador, no entiende las necesidades que tenemos los ecuatorianos. Sobre todo, más del 80% que estamos viviendo bajo condiciones de empobrecimiento y condiciones difíciles, ¿no es cierto? Entonces, es necesario efectivamente que el Ecuador tenga una persona que posibilite, uno, el diálogo, que entienda la situación, que entienda que este país no es un banco, que este país es un país diverso, que enfrenta un montón de situaciones complejas y que sobre todo piense en toda la población, no piense solamente en su sector, que representa claramente a los bancos. Fíjese, con nadie ha dialogado. Es un presidente que no dialoga. Es un presidente que se sienta a la mesa una vez que le hayan forzado el diálogo, como ocurrió en junio del 2022, ¿no es cierto? Solamente se sienta al diálogo con presiones, cuando no era necesario, por ejemplo, que se llegue a eso. Debía haberse sentado antes y concertado. Con el movimiento sindical se levantó del diálogo. Estuvimos en proceso de diálogo y se levantó. Sí, en torno al tema de reforma laboral, al tema del nuevo Código de Trabajo que presentó el Frente Unitario de Trabajadores. Entonces, no le interesa dialogar, no le interesa concertar, él asume que lo sabe todo y en este momento estamos enfrentando una grave crisis, no solamente económica. Yo creo que la situación económica ha derivado en esta crisis política que tenemos, una falta de gobernabilidad, una inestabilidad en las instituciones, una falta de credibilidad de todas las instituciones del Estado. Pero lo más grave que hemos presenciado este fin de semana es, para nosotros, es una locura política. Fíjese que es el Estado el que ha conservado hasta el momento el monopolio de la fuerza y de la violencia, ¿no es cierto? Porque nosotros, los ecuatorianos, frente a un Estado que no atiende en el empleo, que precariza las relaciones laborales, que nos maltrata, que nos reprime, finalmente nos quedamos porque se le entrega al Estado el cuidado de la vida, porque el Estado es el responsable del cuidado. Pero si el Estado es incapaz, si el presidente renuncia a cuidar lo mínimo, lo básico, la vida de la gente, ¿sí?, podemos decir que estamos ante un Estado fallido, un Estado que ya no es necesario y que no nos sirve. Señora Presidenta, recordemos que el presidente de la República, luego de las manifestaciones de junio del 2022, él no se sentó a dialogar. Él nunca acudió a la conferencia episcopal a dialogar, mandó a su ministro y a otra cosa. Eso es un detalle. Otro, usted decía que
el señor Lasso piense que esto no es un banco, entonces él no es un gerente, él es un presidente de la República. Pero frente a eso, yo le reitero la pregunta, el señor Lasso tiene que ser destituido, tiene que irse, muchos dicen que si tiene decencia debería renunciar. ¿Qué va a pasar? Esa ha sido la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores. Hemos demandado al presidente que frente a su incapacidad, a su incompetencia para gobernar, para solucionar los problemas básicos del Ecuador, debe renunciar. Esa es la salida más decente para el presidente en este momento. Sabemos que no va a renunciar al poder político, entonces la Asamblea ha tomado una decisión. Esa decisión está dentro de los términos constitucionales, ¿no es cierto? La Corte Constitucional también ha calificado allí, ha planteado que el juicio procede a través de este tema de peculado, volverá a la Asamblea y en la Asamblea se definirá. Es obligación de la Asamblea argumentar bien para evitar que se siga quedando este personaje que nos está haciendo la vida. Pero, señora presidenta, en el hipotético caso que no hubiese 92 votos, es decir, que el gobierno pudiese convencer, como dijo el domingo, a algunos legisladores, a algunos asambleístas, o comprar, dice otro, porque hay algunos señores con un maletín gordo. ¿Qué va a pasar? Si él opta por la muerte cruzada, quiere quedarse 6 meses más. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a calentar las calles? ¿Van a participar activamente para, si el presidente no se va, para sacarle? ¿Cuál va a ser la actitud? Nosotros, independientemente del gobierno que esté, sea el banquero, sea quien venga, vamos a defender los derechos laborales. Vamos a demandar reactivación del aparato productivo. Si es que tenemos que usar las calles, las usaremos. Nosotros vamos a ir, digamos, usando las herramientas que tenemos. Pero también nosotros estamos llamando al diálogo no con este gobierno, no sé si con el otro, ojalá que haya posibilidades de armar procesos de diálogo con las instituciones del Estado, con la Asamblea incluso. Creo que es necesario armar procesos de diálogo con los actores sociales. En eso está empeñada la CEOLS. Con el Frente Unitario de Trabajadores, nosotros vamos a debatir precisamente en el Frente Unitario de Trabajadores la necesidad de continuar el proceso de diálogo que tenemos ya entablado con el sector del empresariado en torno a la defensa del IES. Señora presidenta, con esto termino rapidísimo. Ustedes están preparando el 1 de mayo, ¿verdad? Ahí se demostrará la fuerza sindical, la fuerza de los trabajadores, las fuerzas populares. ¿Qué están preparando? Anuncios. Yo sé que estamos a menos de un mes, pero podemos decir algo. Sí, el 1 de mayo será un 1 de mayo unitario, será un 1 de mayo fuerte y un 1 de mayo que demande la salida de Guillermo Lasso, que demande que el Estado neoliberal salga, ¿no? Que nosotros vamos a luchar contra el neoliberalismo que ha conducido a la población a la situación que estamos experimentando en este momento. Vamos a plantear también políticas que aseguren el cuidado de la vida de la gente, la seguridad y lucha contra la violencia. Demandaremos que no haya privatizaciones, que no haya flexibilización laboral, porque eso nos permite recuperar justicia social en el Ecuador. Es decir, el grito unánime será Lasso fuera, me imagino. Eso es parte de las movilizaciones en este momento frente a la incapacidad gubernamental. Muchísimas gracias a la señora presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, la señora Marcela Arellano, ella es representante de la central CEOLS, ¿verdad? Ha estado con nosotros, le agradezco infinitamente. Esta es la voz, el pensamiento y las decisiones que está tomando el Frente Unitario frente al momento político, frente a la situación que vivimos 18 millones de ecuatorianos. Señoras y señores, seguiremos hablando de este y de todos los temas que nos interesa y nos preocupa. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.